Ahora vamos a arrancar otro tema que es máxima verosimilitud. Digamos, de esos modelos, justamente hablando de los que les acabo de mencionar, más que todos los de Logit Probit, elección binaria, que eso es cuando la variable dependiente es 1 o 0. Si uno utiliza mínimos cuadrados ordinarios, tiene pues, algunos problemas pequeños al hacer eso. Y para eso existe otra variedad de modelos, que nosotros no vamos a ahondar en ellos en detalle, que permiten acotar la probabilidad a que esté entre 0 y 1. Y esos son muy utilizados en scoring, en los bancos comerciales, también para pronosticar acciones de si va a subir o va a caer la acción, cosas de ese estilo. También supongan que yo les pregunto a ustedes de 1 a 5, qué tan felices se sienten en econometría 2. Entonces ahí tenemos respuestas discretas, de 1 a 5. Y si incorporamos eso como variable dependiente, entonces pues no vamos a poder utilizar mínimos cuadrados ordinarios porque son variables categóricas. Y la cosa es que el cambio de 1 a 2 pues sí representa más felicidad. Pero es al final percepción, es algo de percepción. Ese tipo de modelos también utilizan estimadores de máxima verosimilitud. Ahora, supongan que yo no les pregunto eso, sino que les pregunto, no sé, ¿ustedes en qué dispositivo observan las clases virtuales? Entonces tenemos opción 1, celular, opción 2, computador, opción 3, portátil, opción 5, opción 4, no sé, alguna otra cosa. Y ustedes responden. Ahí el cambio de 1 a 2, eso no significa absolutamente nada, no es un cambio en magnitud de la variable. Ese tipo de modelos se llaman probits o logits ordenados o multinomiales. Tampoco vamos a ahondar mucho en eso. Y la gracia de ellos es pues, ver la probabilidad de ocurrencia de un evento condicional o relativo a otros eventos, a otro tipo de eventos. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien utilice celular relativo a que utilice computador? ¿Cómo van cambiando? Entonces, para eso tenemos que elegir más o menos una categoría base para que sea relativo a ellos. Todos esos modelos se estiman con máxima verosimilitud. Entonces, ahorita pues vamos a ver solamente como una intuición de lo que es máxima verosimilitud aplicado en un contexto que pues ya dominamos muy bien, que es todo esto que ya hemos visto. Entonces vamos a encontrar el estimador de máxima verosimilitud de este modelo, de y igual a x beta más el error. Para esto tenemos que asumir una función de verosimilitud, una función de distribución de probabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estimar los coeficientes, que ya conocemos con mínimos cuadrados ordinarios y estos otros estimadores, pero asumiendo normalidad para la función de verosimilitud. Entonces vamos a colocar que f del error va a ser igual a 1 sobre 2pi sigma cuadrado a la 1 medio por exponencial de menos el error al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado del error. Todo esto que está acá es lo que le da la forma a esa campana de Gauss. Si recuerdan la campana de Gauss de estadística. Sí, claro, profe. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Esta es la función que le da esa forma a la campana de Gauss. Vamos a asumir de entrada que el error es normal. Esto pues es una debilidad de este método porque tenemos que saber la distribución. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos variables binarias de 1 o 0, como en el caso de las dummies, eso tiene una distribución que se llama la distribución de Bernoulli. Si tenemos variables, así como les pregunté, ¿qué tan felices ustedes están en econometría de 1 a 5? Esa tiene una distribución que se llama la multinomial. Si tenemos otra que es número de eventos, entonces, por ejemplo, supongan ustedes número de goles, número de ataques terroristas, número de casos de virus, cosas así, número de... Eso tiene una distribución que es la distribución de Poisson. Y todas tienen un F diferente. Acá vamos a asumir
normalidad. La idea acá es seleccionar los coeficientes que maximicen la función de verosimilitud. ¿Eso qué es? Seleccionar los coeficientes que maximicen la probabilidad de que los datos provengan de una distribución, pues en este caso normal. Entonces, para eso tenemos que construir la función de verosimilitud. Esta la vamos a llamar L de likelihood, de verosimilitud. Y es una función que depende de todos los errores. Esta se puede expresar como el producto de todas estas funciones de densidad de probabilidad de cada uno de los errores. F de U1 y así hasta F de U sub n. Entonces, si cogemos y reemplazamos esas funciones acá, fíjense que la constante que está acá al comienzo, pues es igual, siempre es igual, y estamos multiplicando n errores. Entonces esta constante nos va a quedar elevada a la n medios, porque estamos multiplicando n de estas constantes. Y por las propiedades de exponencial, acá nos va a quedar exponencial de menos u' por el error sobre 2 sigma cuadrado del error. Esto de acá, acuérdense que es la suma de residuales al cuadrado. Ahora, nos gustaría encontrar los coeficientes que maximizan esta función de verosimilitud. Les pregunto, acá adentro, ¿dónde están los betas? Claramente no están de forma explícita, pero sí están de forma implícita. ¿Dónde los ven? Ni idea, profe. Ni idea. ¿Creerían que están dentro del 2? Pues no, ¿cierto? Pi es el número pi. ¿Dónde podría estar? ¿Dónde están los coeficientes? No sé, profe, de pronto dentro de la varianza. No, porque esto es pues la varianza del término de error. Este es un parámetro, es como tal un parámetro. Pues están dentro de los errores, ¿cierto? Por lo que U es Y menos X beta. Entonces ahí están los betas dentro del error. Entonces nos gustaría maximizar esta función de verosimilitud. La forma más fácil de hacerlo es, linealizando. Porque si no linealizamos estas funciones, normalmente nos van a quedar derivadas de productos. Y esas sí quedan horribles. Si esto ya es feo, eso es peor. Derivadas de productos. Entonces mejor linealizamos con logaritmo para que nos queden derivadas de sumas. Y esas las podemos separar más fácilmente. Entonces acá vamos a calcular la log verosimilitud. Está L como de letra pegada. De U sub 1 hasta U sub n. Entonces le vamos a sacar el logaritmo natural a esto. Entonces acá queda menos 2 sobre n por logaritmo natural de 2pi. Queda menos, por lo que 2pi está dividiendo, menos n medios, logaritmo natural de sigma cuadrado del error. Y logaritmo exponencial, pues queda este mismo término, menos la suma de residuales al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado del error. Ahora nos gustaría escoger los betas que maximicen esto, la log verosimilitud. Así vamos a maximizar la probabilidad de que los datos en verdad tengan esa distribución, en este caso pues normal. Fíjense que acá el objetivo es muy similar al de mínimos cuadrados ordinarios. Y esto en verdad es impresionante porque la función de distribución normal proviene de un lugar totalmente diferente a mínimos cuadrados ordinarios.
pero acá llegamos a un objetivo muy similar. Y también es impresionante porque muchas cosas de la naturaleza pues, se tienden a distribuir como una distribución normal. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman altura de los individuos, tiende a tener una distribución normal. Si ustedes van al cine, bueno, cuando podíamos ir al cine, y seleccionan las sillas, y ustedes ven cómo la gente selecciona las sillas, normalmente la gente pues se acumula al centro, en la parte de atrás, y se hacen muchas de esas repeticiones, eso tiene distribución normal. De eso hay artículos que lo muestran, que incluso la selección de las personas tiende a tener distribución normal. Y también por el teorema del límite central, no sé si lo recuerdan, pero eso dice que una suma de variables aleatorias con cualquier distribución tiende a una distribución normal. Entonces, esto aparece en todas partes. Y acá nos dice esto, que si queremos maximizar la función de verosimilitud, tenemos que pues, escoger la suma de residuales al cuadrado más pequeña posible, porque esto está en negativo. Entonces, para que sea lo más grande posible, nos gustaría que esto fuera lo más pequeño posible. Entonces, vamos a terminar con un objetivo similar al de mínimos cuadrados ordinarios, minimizando la suma de residuales al cuadrado. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o algo que agregar. No, profe. Bien. Entonces, afortunadamente, de esta función de verosimilitud podemos encontrar expresiones analíticas para estimar los betas. Analíticas quiere decir que lo podemos hacer a mano, llegamos a el beta es igual a algo y reemplazamos ese algo. Eso no siempre sucede. Pues, digamos, para todos estos modelos que yo les mencionaba, no sucede. Y tenemos que maximizar eso utilizando algoritmos de optimización numérica. Eso es básicamente con el computador, ponerle un conjunto de reglas para que él maximice. Si se acuerdan de esta película, la de El Código Enigma, no sé si se la vieron, no me acuerdo en inglés cómo es que es el título. No me acuerdo el título en inglés. ¿Se la vieron? No, profe, ni idea. ¿Cuál película, profe? El Código Enigma. A ver. Frase de películas. Que se la ve. The Imitation Game. Es este. Sí, sí, señor. Al final, todo el éxito, pues digamos, del computador era eso, era hacer un conjunto de reglas, decirle al computador un conjunto de reglas para que encontrara, pues al final, todos los códigos estos nazi. Eso es lo mismo que nosotros haríamos con los algoritmos de optimización, pues en espíritu. En espíritu es algo muy similar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Me ha trabado el computador un tiempito. Bien. Entonces acá, si nosotros quisiéramos maximizar esta función de verosimilitud, podemos reemplazar U' por el error, nos va a quedar esta expresión, que ya debería ser muy familiar, y acá nos va a quedar, vamos a derivar esa función de verosimilitud con respecto a los betas, para encontrar los betas que la maximizan, y pues acá fíjense que nos quedaría 1 sobre 2 sigma cuadrado del error por menos 2x'y, es esta parte de acá, más 2 beta, bueno, x' beta, porque acá quedan los betas al cuadrado, y de acá despejamos beta, y fíjense que esto nos da
exactamente lo mismo que mínimos cuadrados ordinarios. O sea que el beta de máxima verosimilitud va a ser x' x a la menos 1, x'. Perfecto. Y si ahora quisiéramos encontrar el sigma cuadrado del error, este acá, pues si no es de nuestro interés, igualmente nosotros tenemos que identificarlo para poder identificar los betas, para calcularlo todo de forma conjunta. Entonces acá si derivamos esto con respecto a sigma cuadrado del error, nos va a quedar menos n medios sobre sigma cuadrado del error, por lo que estamos derivando esto. Derivado del logaritmo natural de x es 1 sobre x, más, bueno, acá suma de residuales al cuadrado, que es toda esta parte, y como derivamos con respecto a sigma cuadrado del error, eso sería como si estuviéramos derivando acá con respecto a x. Entonces acá quedaría menos x al cuadrado. Entonces ese cuadrado por este cuadrado de acá queda sigma a la 4 de x. Y por la derivada interna, que sería menos 1, acá queda menos por menos, este queda más. Y despejamos sigma cuadrado del error y nos queda u' del error sobre n. Les pregunto, acá, ¿qué hace falta para que este estimador sea igual al de la varianza del error de mínimos cuadrados ordinarios que nosotros teníamos antes? ¿Qué le hace falta de esta forma? Pues era u' por el error sobre n menos k menos 1, ¿cierto? Era esa parte. Debido a esa pequeña diferencia, este estimador va a ser sesgado y por lo tanto mínimos cuadrados ordinarios va a ser eficiente. Es decir, acá se sigue cumpliendo el teorema Gauss-Markov. Por favor, abran Stata y vamos a hacer algunos ejercicios de estimación con máxima verosimilitud. Avísenme cuando ya tengan listo Stata. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, listo, bien. Ok, entonces vamos a utilizar un código, acá pues de simulación y vamos a comparar los resultados de mínimos cuadrados con máxima verosimilitud. Vamos a dar clear, vamos a fijar el número de observaciones en 1000 observaciones. Vamos a generar X como una normal y vamos a generar Y como 2 más 3 por X más una normal. Y para calcular el estimador acá de máxima verosimilitud, lo que vamos a hacer es que vamos a definir program define, un programa que se puede llamar mi normal, ahí podemos poner cualquier nombre, de hecho, no hay problema, y tener los siguientes argumentos. Le vamos a poner el logaritmo natural de la verosimilitud, los x por los betas, que serían como los valores ajustados, y el estimador de sigma del error. Y le vamos a decir que nos reemplace ese valor de la verosimilitud
LNF va a ser igual al logaritmo natural, es decir, log verosimilitud, el f de x de y si no pueden sacar las comillas, porfa díganme y se las paso. Sí, profe. Se acostumbren a eso. Esto va a ser en función. Este es como el f de x, pero de la normal. Esto va a ser función de la variable dependiente, de x beta y también de sigma. Vamos a terminar la programación. Y para estimarlo por máxima verosimilitud, le vamos a dar ml model LF mi normal x beta, esto va a ser y igual a x, y también vamos a estimar sigma pues como un parámetro. Para que él maximice esta función, le vamos a dar ml maximales. Acá de hecho vamos a utilizar un algoritmo de optimización, pues ya sabemos el resultado analítico. Seleccionen estas líneas y denle correr. Les debería aparecer una salida por acá por máxima verosimilitud, de log likelihood. A todos les salió eso. Nos pueden dar números diferentes, pero sí les tienen que aparecer algunos coeficientes. Por favor, avísenme si les corre o si les sale algún error para ayudarlos. Si les corrió. Aún no, porque creo que es un error pequeño. Ok. Sí, profe, a mí tampoco. Si quieren, copienme sus códigos. Intento identificar cuál es el error.
¿Sí les corrió a todos? No, profe, a mí no. No, profe, ya me Me no. parece que MyNormal no está definido. Bien, Me sale si lo quieren, perfecto. Cópienme el código que ustedes hicieron, todo en el chat, y qué pena, pues lo pongo para todos para que identifiquemos el error. Esta es una L, no es una I, LF. Tal vez puede ser eso. Entonces este es primero el de Laura. Listo. Programa MyNormal already defined. Ya está. Es porque ya lo corrieron. Es decir, como ya corrieron esta parte, si ya le sale eso, esto acá es L, es L Laura, minúscula. Sí, profe, ya. Bien. Y ya, si ya corrieron esto y les dice que ya está definido, solamente corran estas, porque ya lo volvieron a calcular. Esto es como generar un programa que ya no puede ser modificado. Ah, ok, listo, profe. Gracias. Bien. No sé si con eso ya a todos les corrió. Entonces, es el de... Sí, profe, tenía el mismo problema que Laura. Ok. Y Andrea Maximers. Un minuto. Esto no veo nada. Casi debería correr. Sí. Sí, profe, ya. Perfecto. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Andrés, ya funcionó. Sí, profe, era lo mismo de Laura. Ah, perfecto. Ok. Jorge, no sé si ya le sirvió. No, profe. Ok. Esta es otra comilla. Sí, estaba mirando. Por el color, seguramente. Por eso yo también lo tengo en negro, porque así se identifica más fácilmente el color. Esta también es otra. Sí, sí, de hecho creo que todas las que son así son diferentes. Ah, no, listo, profe. Ya, gracias. Sí. Bien. Esta X es minúscula. Sí, ya. Bien. Listo. Y si comparamos este resultado con MCO, veamos sencillo. Rec Y contra X. En términos de los coeficientes, van a ser exactamente iguales. Fíjense que acá el beta 1 me da 3.019136, 3.019136,
exacticos, la constante exactamente igual. Este que aparece acá es la varianza del error, que sí aparece en máxima verosimilitud, por lo que lo identifica como un coeficiente más, como un beta más, digamos, pero lo separa acá. Lo que sí cambia, que es importante, pues va a ser este sigma del error, que acá sería suma de residuales al cuadrado sobre n, y acá es suma de residuales al cuadrado sobre n menos k menos 1. Es decir, acá sería sobre 998 en lugar de sobre 1000. Y bueno, y eso genera que pues cambie la inferencia estadística, que cambien todas estas columnas que les siguen, al menos en términos numéricos. Pero si nosotros llegamos a hacer esto con muchísimos datos, los dos van a dar virtualmente igual. Virtualmente igual.